Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Simisterra, estudiante en la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica de Manabí. Hoy presentaré mi proyecto de medio ciclo con el tema de control automático de la generación y demanda de unidad. Cuando hablamos de un control automático de la generación, sirve para la regulación secundaria automática de la frecuencia y para controlar el flujo de intercambio entre dos sistemas. Un control es un sistema de procesos administrativos creado para verificar que los protocolos y objetivos de una empresa, departamentos o productos cumplan con las normas y las reglas fijadas. Este control se conoce como la acción en la que se disminuye o se inyecta potencia adicional con el fin de alcanzar el valor de frecuencia nominal después del evento de desbalance de carga. Como todos sabemos, la generación de la energía plantea una central generadora, luego sigue una transmisión y la distribución. Como podemos ver, darnos cuenta aquí en esta pequeña imágenes que tenemos, nos damos cuenta que para que haya una generación, la generación la podemos hacer en una central generadora, una hidroeléctrica o una termoeléctrica. Dentro de la transmisión es la parte de la infraestructura de las líneas o torres o subestaciones. Y a lo último tenemos una distribución, que esta distribución llega a las industrias o a los hogares. Por ejemplo, para que llegue a los hogares siempre pasa por un centro de transformación y donde los sistemas de control de las unidades de generación tratan de mantener permanentemente un equilibrio. Por ejemplo, este control se conoce como la acción en la que se disminuye o se inyecta potencia adicional, con el fin de alcanzar el valor de frecuencia nominal después del evento de desbalance de carga. Los sistemas de control se subdividen en dos partes muy importantes. Por ejemplo, esto de aquí, casi todas las compañías generadoras tienen líneas de interconexión con las compañías vecinas. Las líneas de interconexión permiten compartir la fuente de generación en emergencia y economía de la producción de potencia baja bajo condiciones normales. Por ejemplo, como les decía antes, tenemos dos áreas muy importantes. Una es el área de control y la otra es el intercambio neto de potencia. El área de control es la que generalmente forma la frontera de una o más compañías. Y el intercambio neto de potencia e interconexión es la diferencia que hay entre la generación del área y la carga del área más la pérdida. Para esto se hace una programación con las áreas vecinas, tal de flujo de interconexión, mientras una área mantenga un intercambio de potencia programado, evidentemente cumpliendo con su responsabilidad y sus beneficios de operación interconectada. Aquí podemos ver la característica del control de velocidad, donde tenemos la frecuencia y una potencia de salida. Aquí podemos ver esta pendiente, está sin carga y una salida nominal tenemos aquí. Como vamos a ver en estas imágenes, tenemos un incremento, un antes y un después de la carga y su control suplementario. Como les decía, tiene su frecuencia, tiene su salida de potencia. Siempre va a tener un valor inicial y un valor final. La pendiente decreciente por unidad de regulación de velocidad RU de la unidad generadora se define como la magnitud de cambio de velocidad. Aquí podemos darnos cuenta de este registro de la línea de interconexión.
Para obtener esto siempre hay un procesamiento de la información de la línea de interconexión. Hay un intercambio total real, un intercambio total programado. Tenemos los datos de la cargabilidad de la línea de interconexión. Luego tenemos una frecuencia programada. Y acá podemos ver la selección de derivación de frecuencia. Aquí tenemos el error de control del área, señales de errores, un ajuste, y tenemos acá un error de control de generación. Por ejemplo, aquí tenemos la generación total de la planta o la generación total real. Acá tenemos un cálculo de la generación asignada y una generación deseada. Con estas ecuaciones, por ejemplo, aquí tenemos para sacar el cálculo de una unidad. A continuación le voy a mostrar un ejercicio y paso a paso voy a ir explicándoles cómo hacerlo. Dice, dos unidades generadoras térmicas están operando en paralelo a 60 Henry para alimentar una carga total de 700 megawatts. La unidad 1, que tiene una salida nominal de 600 megawatts y una característica del 4% dependiente y decreciente, suministra 400 megawatts. Y la unidad 2, que tiene una salida nominal de 500 megawatts y el 5% decreciente, suministra los restantes 300 megawatts de la carga. Determine una nueva cargabilidad de cada unidad y el cambio común de frecuencia. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla y voy a comenzar a realizar mi ejercicio. Bueno, como nos pedía determinar la nueva cargabilidad, tenemos que la planta la unidad 1 tiene una salida de 600 megawatts. Y un 4% de salida decreciente. En la unidad 2 y suministra 400 megawatts. $400 megawatts. La unidad 2 tiene una salida nominal de 500 megawatts con un 5% dependiente decreciente, y esta suministra la restante 300. Bueno, con este delta F vamos a utilizar para sacar nuestra cargabilidad y frecuencia, donde nos dice que nuestro ejercicio tiene, vamos a poner menos 100, tenemos 600 de nuestra unidad 1 y el 4%, este 4% tenemos que dividirlo para 100,
nos va a dar un valor de 0,04 y este 0,04 vamos a dividirlo más el valor de nuestra unidad 2 dividido para 0,05. Hacemos la misma división y calculamos. Vamos a obtener un valor de menos 0,04 por cada unidad. Por cada unidad. Luego con este valor vamos a sacar nuestro delta P. Nuestro valor para nuestra planta 1. Donde tenemos el valor total. El valor total de nuestra planta dividido para el valor que nos dio para las unidades, que es 0,04. Ahora hacemos la misma ecuación, 600, pero aquí ya invertimos, ya este 600 lo dividimos para 0,04. 500 para 0,05. 100. Esto nos va a dar un valor de 600, perdón, de 60 megawatts. Hacemos lo mismo para el otro, nuestra unidad 2, 500 dividido para el valor de 500 por 0,05, que es por 100. Y este valor nos va a dar 40. Se puede observar que la unidad 1 suministra 460 megawatts y la unidad 2 suministra 340 megawatts. Si se aplica un control suplementario para la unidad 1, todo el incremento de carga de 100 megawatts puede absorberse por esa unidad. Al desviar esa operación característica, al final obtenemos 60 géneros para cada uno. Bueno, nos vamos a ir acá a nuestra diapositiva. Y aquí un momentito. A nuestra diapositiva. Y vamos a ver acá nuestra curva característica. Nuestra curva característica. Por ejemplo, para la unidad 1 tenemos
340, perdón, para nuestra unidad 2 tenemos 340 y nuestra unidad 1 un valor de 460, como podemos observar aquí. Y su frecuencia es 59.76. Y su frecuencia y su potencia en megawatt. Bueno, muchos se preguntarán por qué es importante este control de distribución. Es importante para mantener la frecuencia del sistema cercana a la nominal, para mantener los intercambios de potencia con sistemas eléctricos vecinos en acordados, y otra para mantener la generación de determinadas unidades en valores económicos. El SIA registra continuamente en el centro del control de la energía para saber si el área individual está cumpliendo con las tareas. Bueno, acá voy a hablarle un poco sobre la demanda de unidad. Bueno, ¿qué llamamos demanda de unidad? Se considera el problema de programar unidades térmicas de combustibles fósiles en donde los costos agregados, tales como los costos de encendidos de combustibles y apagados, se minimizan en un ciclo de carga diaria. ¿Qué busca la demanda de unidad? Busca la combinación más factible y más económica de unidades generadoras para alimentar a la carga estimada del sistema en cada etapa del ciclo de carga. Aquí podemos ver nuestras cargas del sistema y el tiempo. Este tiempo está dado en horas, por ejemplo, 0, 4, 8, 12, 16, 20 y 24. Y podemos ver los niveles de carga para un ciclo diario. Por ejemplo, aquí podemos ver, tenemos 1100, 1400. Aquí podemos observar que nuestro mayor nivel de carga del sistema es 1800. Bueno, a diferencia del despacho económico que distribuyen económicamente la carga real del sistema conforme eleva las diferentes unidades que ya están en operación. La demanda de unidades planea cuál es el mejor conjunto de unidades disponible para alimentar la carga predicha o estimada del sistema en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que dice el sistema de carga de la figura 13.11 se va a alimentar por combinaciones de las 4 unidades generadoras dadas en la tabla considerando las unidades 1 y 2 como siempre operando. Determina la potencia suministrada por los generadores de combinación y los costos de producción correspondientes a la cargabilidad económica de las unidades cuanto a su nivel. Como solución podemos decir que debido a las unidades 1 y 2 deben operar todo el tiempo las 4 combinaciones de sus unidades, se debe considerar que cada etapa del ciclo diario, por ejemplo aquí tenemos la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4, tenemos los límites de cargabilidad, donde nos pide que, por ejemplo, en la unidad 1, 100, en la 2, 100 y en la tercera, 75 y 75. Y aquí nos da un nivel máximo de 100 a 625, de 100 a 625. Y aquí podemos ver eh, el costo total que nos da, el costo total de combustible. Y bueno, a continuación voy a seguir de aquí, por ejemplo, en la etapa con las unidades 1 y 2 vamos a sacar 0,08, 0,06 y este va a ser el valor que vamos, el costo incremental de combustible en las 3 unidades a nivel de la carga de 1100 está dado entonces por la ecuación. Aquí podemos darnos cuenta, esta va a ser nuestra ecuación de 3 menos 3.12 por 10 a la menos 3. Y aquí podemos ver la salida de despacho económico correspondiente a la unidad 1 y 2, para nuestra planta número 1, para nuestra planta número 2,
nuestra planta número, para nuestra planta número 4. Por ejemplo, aquí en la unidad 3, el nivel de la carga está dado por la ecuación. Nos da un valor de 1074 megawatt hora. Por ejemplo, la salida de despacho económico correspondiente a las unidades 1, 2 y 4, las siguientes están redondeados: 347, 456, 298. Y podemos darnos cuenta que el, el valor de nuestra planta generadora 3 es mayor. Aquí los costos de producción por hora de 3 unidades son 3.558 por hora, 4.317 para nuestra unidad 2 y 3.123 para nuestra planta número 4. Por ejemplo, aquí la unidad 1, 2, 3 y 4 operan durante un intervalo de 1, la figura como estábamos viendo atrás, donde vamos a obtener 3.801. Nuestro costo total de combustible es de 10.805. Esto está dado en dólares sobre megawatt hora. Por ejemplo, aquí vemos la combinación de las 4 unidades generadoras que están dadas a 261, 385, 219. Y acá podemos ver nuestro resultado, por ejemplo, aquí en 1100 megawatt, 1400, 1000.